Señor Vera, muy buenas noches, muy bienvenido al informativo de NTN 24. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, reelegido el presidente Rafael Correa, según los primeros sondeos, según resultados a boca de urna, ¿gana el Ecuador? Sí, gana el pueblo ecuatoriano porque ha apostado a la continuación de este proceso revolucionario, basado en la altísima autoridad moral que tiene el presidente Rafael Correa, que no solamente hace lo que dice, sino que sostiene lo que hace, aun cuando a veces tenga que reconocer que ha cometido algún error. Pero ese liderazgo es el que conduce a un pueblo como el ecuatoriano, que ha recuperado el concepto de dignidad. No solamente son las obras físicas, las carreteras, los hospitales, las escuelas, es que el discurso del presidente Correa permanentemente estriba en darle al pueblo ecuatoriano un concepto de dignidad, de soberanía y de realización de sus aspiraciones. Y eso se refleja en la votación y en el gran aporte que ha recibido en esta campaña. Ahora bien, ¿cómo cree usted que quedará en este momento la oposición ecuatoriana, donde ha salido tal vez muy golpeada con un resultado tan abrumador de cumplirse estos resultados, no solamente en las elecciones presidenciales, sino también en las legislativas, donde se habla de que el Partido Alianza País podría obtener más de 80 representantes? Mire, en Venezuela la oposición a Chávez demoró 15 años en comprender que no se puede simplemente a base de insultos y de sabotajes ganar la confianza de un pueblo. Aquí en el Ecuador no solamente que no había oposición, sino que la poca que había se dividió en 7 aspirantes, con un egoísmo entre ellos tremendo, porque si quieren enfrentar a una potencia como la de Alianza País, por lo menos tenían que haberse unido, pero no se unieron porque entre ellos había muchas ambiciones bastardas que lógicamente lo que hicieron es hundirlos más. Imagínese usted que ni todos reunidos llegan a 20 puntos, de acuerdo a los datos que hasta ahora tenemos. Hay muchos que se quedan en un solo dígito y hay gente que ha sido castigada por el pueblo ecuatoriano. Hay unos desertores, unos traidores al proyecto de la revolución ciudadana que ahora han sido castigados y van a ser borrados del mapa. Señor Vera, ¿qué viene para la prensa ecuatoriana durante estos próximos 4 años de gobierno del presidente Rafael Correa, teniendo en cuenta que son reiteradas los calificativos y las acusaciones que pues, el presidente hace contra los medios de comunicación que son críticos a su gobierno? Mire, yo creo que como en toda sociedad, el encuentro de una nueva situación obliga a las partes a no seguir cometiendo lo que está mal. La prensa no puede insultar al presidente de la República, no puede insinuar perversidades ni calumnias como las que cometió un señor del diario El Universo que fue sancionado por la justicia y después fue perdonado por el presidente. El presidente se puede equivocar y la prensa puede señalar sus equivocaciones, pero no puede calumniar, ni puede mentir, ni puede tergiversar la realidad. Y lógicamente, quien ejerce el poder y está respaldado como está respaldado por el pueblo ecuatoriano, no puede permitir que por odiosidad y sustitución de roles políticos, porque la prensa se ha convertido en actora política, diga lo que le dé la gana en contra de la autoridad. No se trata de respetar la majestad de la autoridad, se trata de respetar la verdad, de decirla, y si hay que investigar algo, investigarlo, pero no lanzar veneno suspicaz en contra de una persona que lo que hace permanentemente es trabajar en bien del país. El presidente ha dado muestras de no aferrarse ni siquiera a los vínculos familiares. Demostró cuando tuvo que hacerlo con el hermano propio de él y con un primo de segundo grado, la firmeza que tiene que tener una persona íntegra en los valores morales. De Ahora, modo que si la prensa actúa con corrección, sería una locura que el presidente por gusto se ponga en contra de la prensa.
Ahora, hablando de la prensa, ¿usted cree que se puede establecer una democracia absoluta, plena, en una discusión que pareciera eterna contra los medios de comunicación, en especial contra la prensa escrita, donde esa rencilla, más allá tal vez de traer beneficios al país, va a tener o a un gran derrotado que puede ser la prensa por creer que se le está violando la libertad de expresión, o un gobierno que se puede sentir en algún momento excluido de las decisiones del país a raíz de opiniones verdaderas o falsas que puedan ser emitidas por algún medio de comunicación? Es que el error está en pensar que el presidente está contra la prensa. El presidente está contra la mentira, contra el uso de la calumnia, contra la falta de respeto, con la falta de solidaridad a que se debe entre los ciudadanos de una colectividad como la ecuatoriana. En el momento en que la prensa controle las calumnias y las difamaciones, seguramente va a reinar otro tipo de relación entre el gobierno y la prensa. Pero mientras la prensa utilice las páginas de los diarios y las pantallas para mentir, para difamar, para calumniar, para tergiversar las cosas, mire que al último ciudadano que acaba de ser materia de un conflicto, le borraron el nombre, ya no se llamaba Pedro Delgado, se llamaba el primo del presidente. Y cuando sucedió eso con el hermano, a quien yo lo califiqué como Caín, era también, no era el señor Fabricio Correa, era el hermano del presidente, al que lo convirtieron en villano mientras podían atacar al presidente. Cuando él se puso en contra de su hermano, lo convirtieron en héroe y lo endiosaron.